Y en segundo lugar, a los creyentes. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 3 del capítulo 5. ¿Por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Amén. No había necesidad. La heredad era de él. Pudo venderla y decir, bueno, vendí la heredad y voy a dar la mitad de lo que es la heredad. Amén. De lo recibido de la venta. Voy a dar la mitad, pues era mía, yo puedo quedarme con lo mío. Y pudo haber llegado a decir, ¿saben qué? Quiero dar esta donación. Pero lo malo es que él llegó diciendo que era todo lo de la heredad. Y era una mentira. Y ahí es donde está el problema. No se sabe cómo el apóstol Pedro se enteró del engaño. Quizás tiene que haber sido por revelación de Dios. Pero el caso es que confrontó a Ananías. Era un poquito bravo Pedro, ¿sabes? Confrontó a Ananías con su pecado. Y le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es tuya. ¿Por qué tuviste o permitiste que Satanás entrara a tu corazón y sustrajeses y vengas aquí con mentiras? ¿No estaba en tu poder? Él recibió el precio de esa heredad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo interroga. Y le dice, no has mentido a los hombres, Ananías. Verso 4, has mentido a Dios. Amén. Y algunas veces pensamos nosotros que la mentira es algo como normal, ¿no? No, pues una mentirita blanca, una mentirita. Mentira es mentira. Amén. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice que la mentira es pecado. Amén. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado. Y esto creo que nos concierne mucho a las parejas, a los esposos, la esposa y el esposo. ¿Con qué facilidad todos nosotros, aún considerándonos hijos de Dios, cristianos, podemos tener quizás la misma actitud de Ananías y Zafira? Amén. Vamos a la iglesia queriendo aparentar que somos muy buenos creyentes, o que somos muy espirituales, o muy generosos con los necesitados. Pero muchas de las veces todo es apariencia. Nuestra intención no es para la gloria de Dios. A Dios no le agrada. No podemos engañarnos, amados hermanos, a nosotros mismos. O más bien quizás podemos engañarnos entre nosotros. Pero a Dios, ¿quién no engaña? A Dios nadie puede engañarlo. Porque Él, dice la palabra, que conoce incluso hasta nuestros pensamientos. Por lo tanto, es importante, amados hermanos, que meditemos bien en lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y no pensemos que podemos engañar a Dios, porque eso es terrible. Y eso es horrible. A Dios no se le pasa nada. Amén. Las consecuencias de su engaño fueron terribles para esta pareja. Y dice la palabra en el verso 5 y 6, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea que se murió. Amén. Pero también dice de que cuando esto acontece, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes que estaban ahí en la congregación, envolvieron a Ananías y lo sacaron y al cementerio. Esto prácticamente, amados hermanos, fue un castigo divino. Aquí no podemos ver que le diera un infarto al corazón y muriera,
se ve que claramente la mano de Dios actuando directamente. Ananías muere y murió por el engaño que quiso darle al Espíritu Santo. Acordémonos que la iglesia se movía en ese poder, amados hermanos, y era el Espíritu Santo que estaba haciendo todas aquellas cosas, aquellas maravillas, bendito sea Dios. Y como ya dije, en el primer mensaje solamente fueron 3,000 almas que se convierten. Imagínese usted, estas 3,000 o quizás más de almas presenciaron esta situación. Amén. ¿Con qué propósito lo permitió o lo hizo Dios? Para traer una enseñanza a la iglesia. Amén. Porque está bien si en el mundo la gente hace lo que quiera, mienten, roban y lo que quieran hacer, pues no conocen lo que es la voluntad de Dios. Pero para los que ya conocemos la voluntad de Dios, amados hermanos, como en este caso la iglesia primitiva, las cosas son diferentes. O eres o no eres, pero no sigamos viviendo de apariencias, porque a Dios no le agrada. Enseguida los jóvenes que estaban en la casa con Pedro y otros creyentes cogieron el cuerpo y lo enterraron sin dar aviso a su esposa o a familiares. Este es el caso. Hasta aquí, pues como que dice, el esposo ya se fue. Amén. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Por no hablar verdad. Por ser un tramposo. Por poco iba a decir, digan amén los... No, mejor. Amén. Porque eso no es para gloria de Dios, ¿verdad? Hasta aquí, pues, como quien dice, hay una segunda parte. Y en esta segunda parte nos dice la palabra de Dios que leímos. Que 3 horas después, mire, no había pasado mucho. 3 horas después nos dice el relato bíblico que sucedió que entró Safira donde estaba Pedro, pero sin saber lo que le había pasado a su esposo, a su marido. Pedro le dio la oportunidad, oiga bien, de arrepentirse. ¿Cómo sabemos que le dio la oportunidad? Porque le hace una pregunta. Y yo creo que ella realmente, si responde correctamente, no le hubiera pasado lo que le pasó. Y le preguntó, Pedro le dice, dime, Safira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Contestó afirmativamente. Amén. Sin titubear. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? Le dice, mira, he aquí a la puerta los pies de los que sepultaron, de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y dice que al instante ella cayó a los pies de él y también expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, totalmente fría, frillita. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Cuando esto acontece, dice la palabra que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5, 8 al 11. Safira habiéndose puesto de acuerdo con su marido en cuanto a lo del dinero, mintió a Pedro sin temblarle la voz. Ella ni siquiera sospechaba lo que le iba a acarrear esta mentira. Si por un instante siquiera ella hubiera meditado, hubiera pensado y hubiera dado una respuesta, bueno, Pedro, lamentablemente mi esposo me comentó, y sí, prácticamente cometimos un error, yo pido perdón por ello.
pero ella tampoco tuvo esa actitud, sino que quizás con una actitud de arrogancia, dijo, sí, en tanto la vendimos. Amén. Pero prácticamente no era así. El final de esta historia más o menos sería otra, muy distinta, pero no fue así. Fue no solo cómplice de su marido, sino autora también del engaño y mentira a Dios y a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué enseñanza nos trae esto a nosotros? Déjame decirle, yo estaba meditando en esto. Amén. Como parejas, hermanos, nosotros, los esposos con las esposas, si realmente somos hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Amén. Si nos ponemos de acuerdo, pongamos de acuerdo, pero para hablar verdad y no para hablar mentira. Porque en primer lugar la mentira es pecado. Amén. Y a Dios no le agrada tal cosa. Dios desaprueba la mentira. Y sabe que yo he venido pensando a través de los años esto. El por qué muchas de las veces o ya sea el esposo o la esposa, cuando está contando algo, de repente involucra al esposo. Vieja, ¿verdad que lo que esto y esto, verdad que es verdad? Y la señora está por allá y dice, sí, ya me acordé, es cierto. Y yo he analizado bien eso y me he dado cuenta que ahí es donde empieza la mentira en nosotros. Porque si yo estoy contando algo y estoy hablando verdad, ¿por qué tengo que pedirle a mi esposa que me apoye para que me crea? Allí yo me he dado cuenta que hay mucha mentira en ello. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos caído en la misma actitud de Ananías y Zafira. Muchas de las veces. Yo creo que si nosotros vamos a decir algo, si se nos pregunta algo, la Biblia dice que vuestro sí sea sí o no. Y después de ahí no hay más. Pero cuando nosotros, en vez de decir sí o no, lo primero que hacemos, puede preguntarle, ¿es seguro que somos mentirosos? Sí. Porque no hay necesidad de involucrar a alguien más para decir sí o para decir no. No hay necesidad. Y esto fue lo que le pasó a esta pareja. Las consecuencias de seguir en este engaño más o menos fue lo que realmente le provocó la muerte a esta pareja. Mire qué tremendo. Yo me pregunto, Ananías y Zafira, ¿eran creyentes? ¿Dicen amén o no? ¿Eran parte de la iglesia? Sí, eran parte de la iglesia. Eran creyentes. No más que había algo de apariencias. Todavía el viejo hombre, el viejo ser les dominaba, lamentablemente. Creo que hay un ejemplo en las Escrituras que nos puede dar la luz para responder a esta pregunta. En 1 Corintios 27, 11, 27 al 32, se nos da el caso de que habían creyentes en la iglesia de Corinto. Habían creyentes verdaderos en la iglesia en Corinto, pero que estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Pero que estaban, y Dios mismo los castigó o los castiga. ¿De qué manera los castigó? O puede castigarnos incluso. Cuando nosotros hacemos las cosas, hermanos, indebidamente, aparentando, como cuando se habla acerca de tomar la cena del Señor y quizás la tomamos indebidamente, sin meditar, sin pensar en lo que hacemos. La Biblia dice que muchas de estas gentes recibieron enfermedades, se debilitaron en la fe e incluso puede traer la muerte el hacer las cosas de esa manera indebidamente. Pero creo que en el verso 32 es la clave de estos creyentes
La palabra ahí en el verso 32 de 1 Corintios 11 dice que fueron juzgados y castigados por el Señor para no ser condenados como el mundo. Por lo tanto, amados hermanos, me atrevo a decir que Ananías y Zafira eran creyentes genuinos, pero que lamentablemente no pudieron superar ese problema que tenían ellos. Y fue el problema de querer aparentar lo que otros hacían genuinamente cuando en ellos no había tal cosa, lamentablemente. Y fueron juzgados por Dios mismo, de manera muy directa, porque a Dios no le agrada la mentira. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay muchas personas que no se dan, que más bien que no le dan importancia a la mentira. E incluso mucha gente se justifica o la justifican, queriendo decir de que una mentirita piadosa o blanca, quizás la acepta Dios. Para Dios, amados hermanos, mentira es mentira. Amén. Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado con esto, porque o somos o no somos. Si hay algo que no está bien, hay que ponerlo claro con Dios y hay que pedir a Dios. Amén, porque no podemos nosotros, amados hermanos, seguir aparentando que somos. Déjenme decirle, hermanos, la iglesia que Jesucristo viene a llevar en cualquier momento, dice que es un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿No es verdad? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos ver al Señor, si queremos ser arrebatados cuando el Señor venga por nosotros, tenemos que hablar verdad, tenemos que buscar la santidad. Tenemos, amados hermanos, que hacer cambios en nuestra vida. Amén. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que tener mucho cuidado. No ponernos de acuerdo, amados hermanos, con nuestro cónyuge para lo malo, porque eso no le agrada a Dios. Pongamos de acuerdo para lo bueno. Gloria al Señor. Y como ya dije, y no tener que andar diciendo, ¿verdad tú? ¿Verdad tú? Que lo que estoy diciendo es verdad. Porque cuando ya decimos eso, está mintiendo. Hay dudas. Se está poniendo en dudas. Amén. Se está poniendo en dudas. Y eso es muy común entre nosotros. Amén. Es muy común. Amén. Y luego más que todo, si de repente sale y hasta le cierran el ojo para apóyame, porque ya me cacharon. Amén. ¿Quieren ustedes saber cuando les dicen la verdad o cuando les dicen la mentira? ¿Quieren darse cuenta cuando les están hablando la verdad? No le quite los ojos del rostro a la persona. Véalo y no se los quite. Pero Zafira no le falló la mirada. No, pues que prácticamente ella ya estaba frita. Ella no le quedó más de él. Y acuérdese una cosa, que Pedro estaba en ese poder divino. Y a Pedro no le podía mentir. O póngale que a él sí, pero el Espíritu Santo que estaba moviendo a Pedro en ese poder de Dios, fue el que hizo que Pedro confrontara esta situación. Amén. Pocas veces se habla de esto en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo lo habíamos hablado alguna vez en 14 años que yo tengo con ustedes? ¿Sabe? Hablamos de historias bonitas, hablamos de mujeres que hicieron el bien, gloria al Señor. Pero aquí está esta historia también, que bueno que la veamos. ¿Para qué? Para hacer correcciones.